Contingencia, noticias, análisis y opinión. Radio Mapa presenta Reporte Semanal. Hola amigas y amigos de Radio Mapa. En esta sección vamos a hablar sobre los atentados y amenazas contra la autoridad y los límites de la libertad de expresión en Chile, en particular sobre algunos casos que han estado en la palestra pública en el último tiempo que suscitan e invitan a un análisis en torno al derecho de la libre expresión y también a cuál es la caracterización del delito de amenaza a la autoridad y de amenaza en general en el país, y digamos cómo podríamos, por ejemplo, considerar que alguien está agrediendo a otra persona o amenazando a otra persona de forma verbal, por redes sociales, etcétera. Quiero aclarar en primera instancia, ya que esto está siendo fuertemente monitoreado por organismos de inteligencia artificial, Palantir y Meta, entre otras cosas. No es que yo vaya a hacer algo así, pero por aclararlo, frente a una aparente persecución totalitaria y digamos absolutista del tema, yo soy Juan Salvador Rodríguez Bram, tengo 36 años, soy comunicador audiovisual profesional titulado en el Instituto Profesional Santo Tomás en Talca el año 2019, y en este momento lo que haré va a ser un análisis de hechos noticiosos que tienen que ver con amenazas en redes sociales, pero en ningún caso yo voy a emitir ni pretendo emitir ni justificar algún tipo de amenaza hacia nadie, para que esto quede claro, si es que eventualmente tuviera algún tipo de repercusión. Comenzamos, digamos, con los hechos noticiosos. El día jueves 13 de agosto del 2026, una mujer de 23 años en Talca subió una publicación a su red social de Instagram con una foto del presidente José Kast en el edificio de Correos de Talca, o edificio de los servicios públicos, como se le llama, diciendo que te paso por el ñaco Kast culiao. Ahora mismo, ella dijo, agarro mi Glock, un arma de fuego, una pistola, tengo entendido, y los mato a todos. Eso es lo que ella escribió, refiriéndose a, digamos, al presidente José Kast y a su séquito, que me imagino en ese momento la acompañaba. Mientras él se encontraba en la ciudad, digamos, como parte de una ridícula gira y show mediático que realizó, titulado Operación Cancerbero, en el cual trasladaron presos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna en la comuna de Talca, haciendo un show, teniendo a todos los matinales viendo la cuestión, con carros policiales y etcétera, sin entender que precisamente los reos de alta peligrosidad forman parte de crimen organizado, y es mejor no decir dónde están, no decir cuál es el auto que los mueve ni una cosa, porque eventualmente pueden haber reacciones en el lado del crimen organizado, pero lo que él quería era salir en la foto y que todo el mundo entendiera que estamos tan seguros gracias a que la televisión nos muestra esto. Esa es como su lógica de, no sé, como de niño de primero básico. Frente a esta amenaza que hizo esta mujer de 23 años, la PDI fue informada por una alerta internacional emanada por Meta, que es la empresa que controla Facebook, Instagram, WhatsApp y otra red social que no me acuerdo en este momento, y producto de que esta publicación consistía en una amenaza de crimen hacia el presidente y otras personas, haciendo alusión al uso de un arma de fuego. Es decir, Meta, en su organismo de inteligencia, identificó que había una amenaza y que había un medio para ejecutar esta amenaza, que era nombrar un arma de fuego. La PDI, empezó la búsqueda de estas personas, que al final fue, digamos, encontrada como con la ayuda de familiares, por así decirlo, y presentó declaración de forma voluntaria para ser posteriormente detenida. Y en la formalización los tribunales determinaron la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual. Su celular fue incautado para determinar la trazabilidad de la publicación. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido determinar si la mujer tuviera realmente acceso a un arma de fuego Glock, tipo Glock. Por tanto, la amenaza no sería posible ni realista. O sea, con esto aclaramos que si la mujer de 23 años efectivamente hubiera tenido bajo su poder, o habría algún indicio real de que tenía un arma de fuego Glock, no la dejan con firma mensual y arraigo nacional, porque
lo lógico es que ahora en su casa podría tomar alguna arma y hacer alguna locura. Entonces, como que, ¿qué es lo que se entiende de esto? Que no había arma, que ella en su mente, en esta lógica de la cultura del narco, de sentirse criminal y que yo soy el más malo de la cuadra y todo, esto es como un infantilismo que ocurre en la actualidad, como para lumpenizar las mentes de los jóvenes. Ella se imagina que tiene una Glock, pero no tenía una Glock. O sea, en los hechos la amenaza no sería ni posible ni realista. Eso lo vamos a dejar claro porque más adelante tiene mucha importancia si es que analizamos el delito de amenazas. Otro caso, día 15 de agosto, es decir, 2 días después, un hombre de 30 años publicó en un video que en su descripción señalaba ser una sátira humorística, y entendiéndose como una expresión figurativa. Y en el video planteaba que en vista de que se iba a permitir cazar perros asilvestrados en los campos que matan ganado, pueden atacar personas, etcétera, etcétera, él también inducía, digamos, de una forma como un poquito como irónica, que podría matar al perro del presidente Kast, o sea, tratándolo de perro al presidente Kast, y también al perro de Quirós. Está como animalizando, digamos, a estos dos personajes. En el video el hombre manipula un encendedor con forma de arma de fuego y lo toma y lo limpia como con un paño, no sé, como uno se imagina como escenas como de Full Metal Jacket en la cual como que, oh, quiero tanto mi arma, me va a permitir hacer una acción perfecta y todo. Entonces como que hace un chiste cinematográfico. Pero en el video se ve que, claro, es una cosa que tiene forma de pistola, bastante chica, como así. Me imagino que existirán pistolas así de chicas, no lo sé. Pero que después apunta a la cámara y se nota que es un encendedor, no hay concavidad de cañón, no es un cañón. Entonces, como cualquiera que viera el video sabe que no es un arma de fuego. Ahora, quizás el hombre de 30 años sí tenía otra arma de fuego, pero en el video no se ve. Entonces ya es como bien rara la situación. Y digamos, el motivo de este video es una protesta social dentro de la causa animalista, por en el fondo querer rebelarse a estas leyes que atentarían contra la vida de animales asilvestrados, y eso es lo que posteriormente esta persona, al ser liberado, le aclaró a los medios de prensa. Este hombre de 30 años supuestamente contaba con antecedentes de hurto, desorden público, robo en lugar habitado y porte de elementos para cometer delitos que al parecer habrían sido desarrollados durante alguna etapa de su juventud lejana y no en su situación actual. En los hechos, digamos, y según dijeron los tribunales en la formalización, él no cuenta con antecedentes penales, es decir, no ha sido condenado por algún delito. Y según la declaración de cercanos a este hombre de 30 años, él es un gestor cultural y social con trabajo territorial no sé exactamente en qué sector, pero en el sector de Boca Sur de la comuna de San Pedro de la Paz. Por lo tanto, es una persona que ha reformado su vida, si es que en algún momento, digamos, fue detenido o formalizado, etcétera, por los delitos mencionados anteriormente. Pero como que al tiro el titular es, este es un delincuente. Entonces, como que un poquito más de seriedad también en la forma en que tratamos las noticias, porque, no sé, el presidente José Kast es hijo de una persona que fue militante del Partido Nacional Socialista, pero nunca dicen el presidente es hijo de una persona que militó en el Partido Nacional Socialista, acaba de promulgar una ley, ¿no? Como que eso lo omiten, pero en este caso lo dicen, y mira, tiene antecedentes. Curioso, curioso. El hombre finalmente fue detenido en la vía pública en San Pedro de la Paz y formalizado por amenazas no condicionales, importante eso, hacia José Kast y Jorge Quirós. En la formalización, los tribunales determinaron su irreprochable conducta anterior, en el sentido que no había sido condenado, por lo tanto su hoja de antecedentes queda limpia, y se le dieron las medidas cautelares de prohibición de acercarse a Quirós y Kast, firma quincenal y arraigo nacional durante el proceso de investigación de 100 días. Hasta el momento no se ha presentado ninguna información que determine que efectivamente este hombre de 30 años cuente con algún tipo de arma de fuego u otro tipo de arma capaz de dar caza al presidente José Kast y el ministro Quirós, como digamos decía en este video, que él mismo declaró que era una sátira, y en este sentido, y
al estar él en libertad de tránsito, digamos, en el territorio nacional, la amenaza tampoco sería posible y realista, porque evidentemente no tiene arma. O eso es lo que uno intuye, o sea, volvemos a lo mismo. Si es que efectivamente tenía un arma o el encendedor era un arma, entonces lo vas a dejar en libertad cuando tenía una posesión de arma ilegal. Volvemos a lo mismo. La amenaza no era posible ni realista. Ahora vamos un poquito al tema de las leyes. En el Código Penal se establecen los siguientes delitos relacionados con amenazas, en particular con amenazas de la autoridad, pero después vamos con amenazas en general. En el artículo 264 del Código Penal se dice que las amenazas durante sesiones de los cuerpos colegisladores o en audiencia de tribunales de justicia a algún diputado o senador o algún miembro de dichos tribunales o a un senador o diputado en las opiniones manifestadas en el Congreso o a un miembro del Tribunal de Justicia por fallos que hubiese pronunciado o a los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de su cargo, será castigado con reclusión menor en cualquiera de sus grados. Amenazas, ok. El que perturbe gravemente el orden de las sesiones de cuerpos colegiadores y audiencias de los tribunales de justicia y ocasionar tumulto, exaltar el desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de impedir su acto, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo. Ya. Aquí podríamos decir que estos dos casos sí amenazaron a personas que estaban ejerciendo sus cargos en el Estado, bla, bla, bla. En la medida en que como que dijeron algo en redes sociales y Meta se dio cuenta que lo habían dicho y después la brigada de cibercrimen fue y lo arrestó. Ok, eso pasa, pero no interrumpieron en ningún caso las funciones de las autoridades. O sea, hasta donde yo tengo entendido, la tramitación de la ley de los perros asilvestrados o las visitas de José Kast a entidades públicas no se han visto interrumpidos ni coartadas, digamos, por esta situación. Entonces, ya, bueno, eso lo determinarán los jueces. Ya otra amenaza fiscal del Ministerio Público, Defensor Penal Público, en que amenazare a un fiscal del Ministerio Público, Defensor Penal Público, en los términos del artículo 296 y 297 del Código, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con el máximo de pena del grado máximo de penas previstas según correspondiere. También, alzamiento público contra la promulgación y ejecución de leyes, elecciones populares o coartar sus atribuciones y providencias a cualquiera de los poderes constitucionales, entre otros objetivos. Los que alzaren públicamente con el propósito de impedir la promulgación de ejecución de las leyes, libre colaboración de la elección popular, coartar ejercicio de atribuciones o ejecución de providencias a cualquiera de los poderes constitucionales, de arrancarle resoluciones por medio de la fuerza o ejercer actos de odio o venganza contra una persona y bienes de alguna autoridad o agentes en la pertenencia del Estado a alguna corporación pública, sufrirán la pena de reclusión menor o bien confinamiento menor, bla, bla, bla. En este caso, ni siquiera, en el caso de los perros, ni siquiera estamos hablando de que sea una ley. Entonces, ya también está bien, o sea, como que en el fondo aquí nadie está impidiendo el ejercicio público, digamos, por estas supuestas amenazas que hicieron estas dos personas, sino que fueron amenazas, digamos, más del tinte personal. Se podría entender como te estoy amenazando a ti para hacerte un daño físico, etc. Entonces vamos al delito de amenazas en realidad, porque de autoridad ya está el tema del animalismo, que podríamos tomarlo difícilmente. El delito de amenaza en Chile es una acción penal que se configura cuando una persona anuncia a otra persona la intención de causarle mal que está en su mano realizar de manera condicional e incondicional. O incondicional. Este tipo de conducta está orientada a infundir temor e inquietud en la víctima, pudiendo afectar su libertad personal, sentido de seguridad, que son un bien jurídico protegido. ¿Qué vemos aquí? Que la acción de las policías y la fiscalía da a entender que José Kast, y Jorge Quirós sienten temor cuando estas personas emiten estas declaraciones en redes sociales. Es decir, el único factor que hay de amenaza aquí es que José Antonio Kast tiene miedo. No veo otro, porque no hay pistola, no hay nada, solo hay la intención de que unas personas jóvenes intentaron intimidarlo y él se sintió intimidado. Eso es como, ya tenemos un factor, digamos, en el tema. El delito de amenaza se regula en el Código Penal chileno en los artículos 296 y 298, como dijimos anteriormente, que se encarga de regular las amenazas de atentado contra personas y propiedades. Estas disposiciones legales establecen diferentes modalidades y sanciones dependiendo de la gravedad y circunstancias.
Para que se configure el delito de amenaza es necesario que concurran ciertos elementos. La existencia de una declaración de voluntad. Debe haber una comunicación clara de la intención de causar mal a la persona amenazada a terceros cercanos a ella. Ya, eso sí se puede considerar que podría estar. Que el mal que se promete en la amenaza tiene que ser posible y realista, no una mera expresión de deseos e insultos. Puede ser de naturaleza penal u otra índole siempre que sea injusto. Es decir, no hay una amenaza posible ni realista, sino es simplemente la expresión de deseos e insultos de parte de estas dos personas. Eso es la realidad, porque esas personas hasta el momento, y si se comprueba lo contrario lo vamos a saber, no tenían armas de fuego. Entonces ya tenemos un punto que hace que toda esta acción judicial sea un ridículo más, como la operación Cancerbero, como que se entiende que como que hacen lo que quieren, mostrar estas cosas. La víctima debe sentir un temor razonable ante la posibilidad de que el mal se realice. La credibilidad de la amenaza juega un papel crucial. Eso se llama intimidación. Es decir, José Antonio Car se siente intimidado y atemorizado porque una chica de 23 años y un joven de 30 años que probablemente nunca se acerquen a él en su vida, digan estas cosas. Él se siente intimidado y atemorizado. Tiene mucho miedo José Antonio Cast, al parecer. Eso es lo que uno intuye por sus acciones judiciales. Y además tiene que haber dolo, que la persona que amenaza debe tener la intención de infundir temor o presionar a la víctima para obtener algo o modificar su conducta. Eso ya quizás podríamos considerarlo. Esa es la situación, digamos, de los delitos de amenaza. Ahora, en Chile existe libertad de expresión, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que incluso la derecha, como concepto ideológico, la defiende teóricamente, pero no lo plantea desde fines populares, sino de fines oligárquicos y empresariales. Es decir, que los dueños de los medios de comunicación, que los ricos, que los dueños de la empresa tengan la libertad de hacer la campaña del rechazo y de financiar a políticos de derecha, etcétera, etcétera, y que haya libertad para eso, pero nunca lo dicen, por ejemplo, de que la Junta de Vecinos tenga la capacidad de hacer una radio comunitaria sin tanto trámite y sin pagar un montón inverosímiles para poder tener la señal, o que las personas, digamos, puedan decir las cosas libremente como quieran, digamos. Y vamos a ir al caso. ¿Por qué? Porque estas personas dijeron estas cosas en redes sociales, lo que, digamos, constituye la amenaza. Pero hay casos de personas ricas y de derecha, de corte fascista, que han dicho cosas peores y la Fiscalía o la Brigada del Cibercrimen no han hecho absolutamente nada. La libertad de expresión en Chile debe proteger el honor y la dignidad y condenar la injuria y calumnia, es decir, este es un límite de la libertad de expresión. Debe prevenir los discursos de odio. También es un límite, uno no puede, digamos, proferir discursos de odio libremente, como en su libertad de expresión. Debe prevenir, promover la seguridad nacional y de orden público, es decir, no estar esparciendo amenazas hacia el Estado o hacia la sociedad en su conjunto. Y también los límites de la libertad de expresión son sanciones a la difusión de contenidos que inciten el terrorismo, la violencia o la negación del holocausto. Curiosamente, para el hijo del oficial del partido nazi, negación del holocausto. Así que tenga cuidado con lo que dice caballero. No vaya a ser que se le salgan sus raíces. Me imagino yo. Vamos al caso. El ultraderechista Pedro Pull amenaza con fusilar y formar grupos de resistencia durante el año 2022 en el proceso previo a la elección entre la apruebo y el rechazo del 4 de septiembre. En el programa de YouTube Las Indomables con las fascistas Patricia Maldonado y Catalina Pulido, dijo que en el caso de ganar el apruebo el 4 de septiembre se va a dedicar a organizar grupos de resistencia. Pedro Pull, de Osorno, famoso por el pan Pull. La gente que conoce ya sabe, un pan de molde, o sea, un pan de completo pan Pull. Dueño de supermercado, probablemente latifundista con mucho dinero, que se siente con la libertad de expresión, por supuesto. Se va a dedicar a organizar grupos de resistencia en defensa de la libertad, de la propiedad privada y de las familias. Y lo dice él, Pedro Pull lo dice, lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque. Es decir, quiere amenazar y cambiar el comportamiento de un contrincante político. Acto seguido, Pedro Pull agrega, no van a ser 3.000 como el general Pinochet, van a ser hartos más, amenaza creíble. No va a ser exilio dorado. No va a haber exilio dorado, digamos. Se van a ir a la isla Dawson y con poca ropa, a trabajar. Ténganlo claro, amigos de izquierda.
esta es una traición a la patria y no se la vamos a perdonar. Eso dice el señor Pedro Pool. En el registro, el empresario osornino emplazó con fusilar a los prostituyentes, refiriéndose a los constituyentes, por alta traición a la patria. Y en particular menciona al señor Baza y al señor Atria. Todos estos indios que están ahí también, los pueblos indígenas, todos estos hueones, dice él, los vamos a fusilar. Lo dice un empresario con recursos y que probablemente tenga eventualmente armas en su campo, una escopeta, imagínense. Incluso añadió, Chile no se merece lo que quieren hacer, es sumir la pobreza en el hambre y la esclavitud, según él. Ahora veamos cómo estamos ahora. Además, en otras ocasiones, Pool ha emitido amenazas de muerte contra pueblos indígenas, a Evelyn Matei e incluso a Sebastián Piñera. En todos estos casos han sido bajados de tono por la justicia y ha sido sentenciado a pedir disculpas, agachando el moño y aduciendo que él no tenía verdaderas intenciones de concretar estas amenazas. El empresario osornino se mantendrá con arraigo nacional, prohibición de comunicarse y acercarse a las víctimas y de poseer o portar armas de fuego o munición. Es decir, en el fondo, es tan creíble su amenaza que le agregan, no puedes tener armas, como quizás ya las tiene. Cabe mencionar que Pedro Pool no fue apresado por la Brigada Cibercrimen, ni Meta en ningún momento, ni Google en ningún momento hicieron ningún tipo de alerta internacional por las amenazas creíbles y reales que él estaba haciendo, con nombre incluido, con la capacidad, digamos, material de poder hacerlo, con su riqueza, sino que fue el abogado Luis Mariano Rendón quien realizó las denuncias, que en primera instancia tribunales de Osorno, el Tribunal de Garantía de Osorno trató de bajar diciendo no, pues Luis Mariano Rendón, no me acuerdo la palabra que usaba, pero él no está como calificado como para poner una denuncia aquí en Osorno, cosa que después fue desmentida por el tribunal, la Corte de Apelaciones de Valdivia. Y ahí sí, este señor Pool a la larga fue condenado a pedir disculpas públicas, pero en particular no fue la Fiscalía ni el Estado quien lo persiguiera, es decir, él tiene toda la libertad. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando una persona pobre de Boca Sur o una persona con poca cultura en Talca hacen una amenaza poco creíble al señor José Kast, que tiene miedo, va a la PDI, es noticia nacional, es terrible, esto es lo peor que ha pasado en el país, el tema de la seguridad, etc. Pero cuando Pedro Pool en más de una ocasión también amenaza a un expresidente, amenaza a una candidata presidencial, amenaza a constituyentes en ejercicio, en una campaña, y amenaza con crear una especie de guerrilla neofascista, ¿qué pasa? La Fiscalía no dice nada, la PDI no dice nada, incluso el Poder Judicial trata de anular al abogado que está llevando la causa. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión de la que habla la derecha, de la que habla José Kast, de la que habla Pedro Pool, cuando en el fondo la libertad de expresión es para los ricos y para los pobres no se vayan a atrever a hacer una tontera tan grande como un video de humor en el cual amenacen con un encendedor a José Kast, porque les va a ir mal, porque aquí en Chile el Estado es para los ricos y la justicia es para los ricos, y para los pobres castigo, látigo, invisibilización. Ojalá que no tengan la capacidad de pensar, que no puedan hablar y mucho menos que puedan escuchar opiniones distintas a las que José Kast quiere que escuchen. Y en esto hay que ser bastante claro. Se sabe que en Canal 13 hay periodistas y camarógrafos que fueron expulsados, digamos, despedidos de Canal 13 por el llamado de José Kast al patito verde. Entonces, ¿cuál es la libertad de expresión que dice el hijo de ex militante del Partido Nacional Socialista Alemán? ¿Cuál es la libertad de expresión que quieren? Libertad de expresión para ellos. Ese es el análisis de este capítulo de esta sección, digamos, de reporte semanal, y lo quisimos dar como para que contrastemos qué cosas dice Checho Iranes, qué cosas dice Melnik, Sergio Melnik creo que se llama, qué cosas dice la derecha y por qué ellos nunca los apresan, por qué sus aberraciones nunca son titular, por qué los pobres tienen que portarse bien y los ricos pueden portarse mal, cuál es la libertad que promueve la derecha en Chile y cuál es la verdadera libertad de expresión en Chile. Eso, amigos y amigas de Radio Mapa. Saludos a Roberto, a Juanjo. Esta es otra parte de mi sección en Reporte Semanal. Chao, chao, y por supuesto
vuelvo a aclararlo, mi profesión es comunicar y estoy comunicando casos y en ningún caso comparto de ninguna forma las amenazas que ninguna de las personas que mencioné expresaron contra terceros. Solo estamos analizando las situaciones y comparándolas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. El día de hoy el tema que voy a tocar va a ser los recortes y priorización de áreas en los concursos del Ministerio de la Ciencia, una de las polémicas que ha estado en la agenda noticiosa en las últimas semanas. Como se sabe, bueno, en todo el ámbito del sector público se han realizado recortes fiscales de la mano del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y en el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, encabezado por Jimena Lincolao, ella también ya ha tenido una gestión marcada, digamos, por alinearse con ese objetivo. En ese sentido, se han anunciado recortes, digamos, a algunas becas y líneas de financiamiento de proyectos de investigación que este ministerio, digamos, concursa mediante su Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. La gota que rebalsó el vaso dentro del mundo académico y las autoridades universitarias fue el anuncio de modificar las bases del concurso de Fondesit postdoctorado para que este solo pudiese ser postulado por personas con residencia definitiva en Chile y que además los proyectos van a poder ser priorizados en un 70% de adjudicación para lo que se ha denominado áreas prioritarias, las cuales, como es de esperar, apuntan a proyectos más de ciencia, ingeniería, medicina, además de temas asociados de seguridad y productividad, dejando prácticamente fuera a las ciencias sociales y las humanidades dentro de esta área, salvo en temas como de seguridad, digamos, y temas de productividad. Hay que recordar también que dentro de ciencias sociales además está comprendida la ciencia económica, digamos, la geografía, digamos que puede verse desde la perspectiva, digamos, que tiene este gobierno como ciencias más rentables, y esas de alguna forma igual están reflejadas en el desglose de estas áreas prioritarias que salen ahí descritas. Bueno, la reacción del mundo académico, como decía, no se dejó esperar. Incluso intelectuales de derecha que son practicantes, o sea, digamos, son académicos o intelectuales, digamos, de estas áreas excluidas, se posicionaron en contra de esta, entre comillas, discriminación, defendiendo que existen prejuicios en torno a ellas dentro de las élites del gobierno, digamos, y que son importantísimas para el debate público y la cultura nacional. Una cuestión importante al respecto que hay que tener en cuenta, digamos, algunos datos, es que el Ministerio de las Ciencias, Ciencia y Tecnología, digamos, es uno de los más pequeños en términos presupuestarios. El Ministerio de Salud, por ejemplo, es 28 veces más grande y el de Educación 38 veces más grande. De hecho, el presupuesto del Ministerio de la Ciencia es apenas un 2,6% del presupuesto del Ministerio de Salud. En esa línea, yo diría como precepto para pensar estos problemas que no hay que aceptar el chantaje tan rápidamente, digamos, tampoco de que existen beneficios sociales que se están viendo mermados por invertir en esta área, cuando el presupuesto invertido en ello es ínfimo, digamos. O sea, estamos hablando de lo que es ciencias sociales y humanidades, se está adjudicando alrededor del 34% de los presupuestos, y claro, ahora solamente se van a poder llevar en un máximo 30%, lo que de alguna forma deja la realidad casi igual por lo demás. Sin embargo, hay hartas cosas que se deben tener en cuenta también. Para salir un poco de las dicotomías del debate, yo creo que siempre, y es casi evidente que, de hecho, es llamativo que no se haya hecho antes, aunque viene de un poco antes, esto de priorizar recursos para ciertas áreas prioritarias, digamos, en pos de una estrategia de desarrollo. El problema es que esa estrategia de desarrollo en Chile no existe, o bien, y este gobierno, digamos, viene a hacer una profundización digamos, del modelo neoliberal, digamos. Estoy buscando palabras un poco menos, digamos,
sobre ideologizadas, entre comillas, para decirlo, pero en el fondo este gobierno es abiertamente un gobierno de saqueo, digamos, que se lo estoy diciendo más sobre ideologizado, pero es que es bastante evidente que em, no hay, digamos, no hay ninguna intención de que las empresas, por ejemplo, de extracción de cobre, em, digamos, modernicen sus procesos o empiezan a generar nuevos áreas de inversión, digamos, que permitan diversificar su economía. Tampoco hay una apuesta, digamos, por hacer que el conocimiento que actualmente existe en Chile se pueda eh, ir hacia áreas más productivas, sino que simplemente está haciendo esta priorización, pero existe una escasa comunicación entre la industria y lo que hacen las universidades y la industria. Al parecer están bastante cómodas en esa situación. Y en esa línea, digamos, yo al gobierno actual no le concedo ningún tipo de autoridad, digamos, de fijar prioridades, porque realmente yo creo que ellos simplemente están pensando en cómo las grandes riquezas que existen hoy día en Chile sigan ganando de mejor dinero de mejor forma, y las señales que han dado en materia de comercio internacional son aún más malas, en el sentido de que se ha optado por una relación abierta y protegida y privilegiada para los Estados Unidos, digamos, especialmente en lo que es los recursos naturales, siendo que, por ejemplo, las famosas tierras raras podrían servirnos para nosotros mismos desarrollar nuestra propia industria con los materiales que ahí se hacen, etcétera, etcétera, digamos. O sea, hay muchas formas de hacer que nuestra ciencia sea más productiva, y este gobierno claramente no lo piensa así. Em, en ese sentido, la escena política actual, digamos, siempre, o sea, yo con este gobierno siempre asumo una mala fe, y en realidad lo hago con todos los actores políticos, y de hecho yo creo que hay cierta facción de la izquierda que es más honesta, digamos, que no parece entender que sus rivales siempre actúan desde la mala fe, pero eso ya es otro punto. Y en ese sentido, yo no le daría, si bien yo no le daría, voy a profundizar en algunos problemas del tema de las ciencias sociales y las humanidades, pero en principio yo no le conferiría, digamos, insisto, a este gobierno ni a ninguno de los gobiernos de las últimas décadas, digamos, eh, la potestad para quitarnos el derecho a reconstruir nuestra historia, a comprender nuestro mundo, a reivindicar nuestra lengua, a entender nuestros comportamientos sociales, a profundizar el conocimiento de nuestra psique, etcétera, etcétera. Pero también hay que entender que eso es parte del campo de disputa de las luchas sociales que debemos librar los pueblos, que, digamos, los relatos y cómo nosotros nos apropiamos del conocimiento que nos permite, digamos, nuestro propio desarrollo cultural, social y espiritual, entre comillas. En esa línea, muy personalmente, considero que la ciencia social está en un estadio bastante decadente. Yo lo digo como sociólogo, digamos, y también he estudiado literatura, etcétera. Eh, mm, Muchas veces está perdida en divagaciones bastante impotentes. Hay marcos teóricos muy dominados por esquemas del primer mundo. Las soluciones que muchas veces proponen las ciencias sociales buscan reproducir mecánicamente esquemas del primer mundo, y más encima suele haber una cierta como reproducción de ese tipo de reflexiones después en otros académicos, y empieza una bola de nieve de conocimiento que a veces está completamente descontextualizado, se convierte en una especie de wishful thinking de de lo que uno concluye, digamos, a partir de cierto pensamiento, incluso investigaciones sociales, pero que al final, digamos, se alejan de la realidad del pueblo trabajador de Chile, y el arsenal crítico deja de ser bastante crítico, y las categorías se convierten en un poco repetitivas, y todo esto ha alimentado además por las malas prácticas, como decía, de lo que se ha llamado el capitalismo académico, es decir, que un académico se cita al otro, después el otro lo vuelve a citar, que se hacen publicaciones, digamos, algo repetitivas, digamos. Se supone que todo eso, el capitalismo académico, entre comillas, todas estas agencias que velan, y todas las, digamos, por la calidad de las revistas que publican, que hacen las publicaciones científicas, etcétera, están en constante discusión, pero no discusiones cerradas sobre cómo
superar, digamos, esas malas prácticas, y esos malos incentivos, pero siguen existiendo, digamos. Y eso repercute también en la calidad de la investigación científica y también repercute en la utilidad de ese conocimiento, digamos, y en la contextualización y pertinencia social de ese conocimiento. Eh, pero de todas maneras, e insisto, en todo caso, que esto también es reflejo de la correlación de fuerzas políticas en general y de la falta también de la importancia que las mismas organizaciones políticas de izquierda le dan, ni siquiera a lo que se podría llamar a la batalla de las ideas, que quizás no debería confundirse con, hermano, sea concepto de batalla cultural, sino simplemente tener una forma estratégica de mirar la realidad, digamos. O sea, solo se reproducen categorías políticas dominantes, lo que está instalado ¿cómo se llama? En el ámbito mediático, y habría que preguntarse si están contribuyendo precisamente las ciencias sociales en general y las humanidades a lo que señalaba, a ser más conscientes de nuestra historia, nuestra lengua, nuestro país, nuestra forma de pensar. Eh, yo tengo serias dudas o sea, no digo que todo, de hecho hay muchas investigaciones muy valorables y a mí me gusta mucho lo que hacen muchos investigadores, pero creo que hay una deuda también ahí de las ciencias sociales con el pueblo de Chile, digamos, y de la humanidad también. Em, Algunas otras ideas que a mí me gustaría despejar, digamos. Por ejemplo, por ahí también la derecha suele decir mucho de que las ideas, como que la humanidad de hoy día son ideología, es solo relato político. em, pero, digamos, nunca hay que dejar de olvidar que, digamos, todo el conocimiento de las ciencias sociales de la humanidad, e incluso si digamos, no quisiésemos tener un debate filosófico más profundo, podría decirse que incluso las ciencias naturales tienen un interés y un contexto político al menos. Pero el caso de las ciencias sociales y la humanidad definitivamente es así, digamos. Aquellos que buscan o hablan de un cierto conocimiento neutral simplemente están mintiendo, es un bluff. Lo malo, y de hecho, y parte del problema de la humanidad es que hay algunos académicos también que buscan también pintar su conocimiento como algo neutral, y eso obviamente no es así, digamos. También existe ese blufeo al nivel del mismo conocimiento académico y de la forma en que los académicos se discuten entre sí, digamos. Em, pero por otro lado, también es cierto que hay una cooptación, digamos, cierta cooptación, digamos, de como de cierto progresismo liberal, bien dicho, bien someramente, o también del discurso de lo que se llama posmodernismo, de cierta forma, o de política de las identidades, que está bastante generalizada en las facultades de humanidades, tanto universidades públicas y privadas, diría yo. También lo que ha llevado a que existan muchas investigaciones que obviamente tienen contenidos que parecen a veces bastante difíciles de justificar en términos de financiamiento. Y eso también es parte de una reflexión que muchas veces los académicos no les gusta hacer, digamos. Obviamente también hay que tener en cuenta, y hay un punto, digamos, en que cierto espacio de reflexión en libertad, que no sea, digamos, el Estado o un gobierno de turno el que dictamine lo que tiene que pensar, digamos, la ciencia, es algo necesario, pero también hay existe todavía una deuda pendiente, digamos, por parte de la academia con respecto, insisto, al pueblo de Chile, respecto a lo que pueden ser sus aportes, digamos, y el conocimiento que han ido construyendo. Em, Algunas cosas que quería comentar, digamos, también de lo que se ha dicho. Bueno, a todo esto, y para cerrar un poco el tema de la ideología, digamos, en los conocimientos, de todas maneras, no hay que olvidar que hoy día la economía neoclásica, que es digamos, la economía que defienden, digamos, sustenta las ideas de derecha, digamos, es el paradigma en todas las universidades de Occidente prácticamente. Y en ese sentido, no hay comparación entre la hegemonía que ejerce la economía neoclásica en las universidades y en las escuelas de economía, y también cómo se enseña la economía a todas las disciplinas, versus, digamos, las ideas progresistas y feministas que suelen estar
bastante instalada en la humanidad, digamos. O sea, no hay una comparación ahí, hay una comparación, digamos, en términos de la influencia que no es tan claro como el caso de la economía, diría yo. Quería comentar las palabras del rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Hiera, digamos, dentro del actor universitario, eh, que dio unas declaraciones que me parecieron bastante tardías, por decirlo bastante diplomáticamente, ya que él señaló, por supuesto, hoy vivimos un momento en que la empleabilidad es un problema. Sé que ha sido un asunto fundamental para cualquier gobierno. Lo que no podemos hacer es generar títulos o carreras que finalmente no tengan empleabilidad. La universidad debe ser capaz de corregir eso. Esto me parece una declaración bastante impresionante, ya que este problema por lo menos se vislumbraba hace 20 años, yo creo, y ya viene siendo muy problemático desde la pandemia, y las universidades no dejan de crear carreras nuevas. eh, y es bastante importante dar cuenta de que digamos, solo, por ejemplo, en carreras como la que yo estudié, sociología, no sé, yo cuando entré a estudiar eran 32 alumnos y ahora hay más universidades que la imparten, y en la universidad que yo estudié ahora tiene 100 alumnos por cohorte. Entonces, eh, lo que me parece una locura es que nunca se le haya puesto coto a eso. No existe, nuevamente, no existe ningún nivel de planificación respecto a lo que a las carreras que se imparten, enten- bajo un mal concepto. O sea, no es un mal concepto, en esta idea de la libertad de mercado, digamos, de lo que se llama la libertad académica, la libertad de cátedra, entre comillas. Se ha entendido como libertad de mercado, como suele suceder con las libertades en Chile, donde cada universidad abre la cantidad de carreras que quiere, con la cantidad de matrícula que quiere, sin preocuparse después del futuro de las personas que egresan de ahí. Entonces, cuando ya se sabía esto hace 20 años, insisto, que recién un rector de una universidad diga que la universidad tiene que preocuparse de eso, me parece una desfachatez, porque además, bueno, son formas en que las universidades han logrado mantener y captar recursos. Además, mm, claramente universidades como la PUC, digamos, la Universidad Católica de Chile, se puede sostener carreras de humanidades si es que desaparecen los subsidios estatales, porque ahí estudian los padres de los jóvenes ricos que pueden pagar esos estudios. Y eso también nunca debe olvidarse, digamos. Es una... em, que cuando o sea, cuando se habla de cortarle como o sea, perdón, beneficios a estas carreras, digamos, o subsidios a estas carreras, también lo único que se está haciendo es que quienes desarrollan la cultura, quienes desarrollan el arte, quienes desarrollan la filosofía, las humanidades, sean simplemente la gente rica que eso puede pagar. Y de esas disciplinas, además, ha sido tradicionalmente así, digamos. Desde la antigüedad, que ha sido cultivada más bien por gente, hijos de ricos, hijos de la aristocracia. Sin embargo, en Chile, digamos, ha sido cuando esas disciplinas han tenido mayor expansión, cuando ha sido la gente de las clases medias y los sectores populares los que se han sumado digamos, a esas instancias de creación, digamos. ¿Para qué hablar? O sea, Neruda y Mistral, digamos, muy rápidamente, digamos. Dos personas que no eran de la élite, que gracias directa o indirectamente a la promoción que el Estado les dio a ellos, digamos, en su biografía, digamos, pudieron convertirse en los intelectuales importantes eh, que llegaron a ganar premios Nobel, ¿no? En la misma línea también quería comentar lo que digamos, unas declaraciones que hizo la ministra Lincoln Lado respecto como precisamente a la reconversión laboral que se tienen que exponer los denominados cesantes ilustrados provenientes de las ciencias sociales y humanidades, que, como se ha dicho, tiene una cifra récord de desempleo, y no solo por estas disciplinas, sino también por algunas disciplinas científicas también. Y la polémica una vez más se originó luego de que su participación en el podcast ¿Cómo te lo explico? Planteó que los profesionales vinculados al áreas como la filosofía, la historia y el lenguaje pueden tener oportunidades en la industria tecnológica debido a sus capacidades de comprensión lectora, comunicación y pensamiento crítico. En ese contexto, Lincoln sostuvo que los profesores también tienen mucha oportunidad de convertirse en vendedores o servicio al cliente, frase que generó crítica, que fue interpretada como una invitación a que los docentes abandonaran las aulas para desempeñarse en labores de ventas o atención al público, valga la redundancia.
Eh, Ante ello, la ministra explicó que su referencia apuntaba a los procesos de reconversión laboral y a los nuevos roles que están surgiendo en la industria tecnológica. Hoy en día, la humanidad, cito, tienen una oportunidad especial y una excelente oportunidad para participar en el desarrollo tecnológico. En esa línea, destacó el concepto de, comillas, Human in the Loop, que incorpora la intervención humana en el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial. Según explicó, esto aumentaba la necesidad de personas con capacidad de pensamiento crítico, comprensión lectora y escritura, además de profesionales capaces de enseñar a otros a utilizar estas herramientas. Dice, hay un movimiento hoy de la humanidad apoyando la creación de inteligencia artificial por todo el aspecto humano que necesita. Cuando le preguntaron a Jimena Lincolado por qué había hablado del servicio al cliente, ella habló de un cargo llamado Customer Success Manager, un rol que, según ella, presenta eventualmente una alta demanda en la industria tecnológica y ofrece remuneraciones elevadas, que dice que es un rol muy bien pagado, con un salario muy alto y que hoy en día está en boga contratando a muchas personas que hacen reconversión laboral desde la humanidad. Ya, lo que quiero seguir hablando de toda esta venta de humo. Lo primero que yo quería, o sea, no quiero seguir citando todas estas ventas de humo. Lo primero que se debe decir es que además yo no tengo ninguna duda de que a Jimena Lincolado no le importa en lo más mínimo el destino de los profesores de humanidades. Y si habla de reconversión y atención al cliente es porque realmente lo está ninguneando y espera que se reconviertan en trabajadores de baja calificación. Y en ese sentido es bastante honesto sobre las oportunidades reales que le ofrece digamos, la derecha, el neoliberalismo a este tipo de profesionales en el contexto actual. Eh, por otro lado, además, si quisiésemos interpretar las declaraciones desde la buena fe, cuestión que, insisto, no hay que hacerlo, no pueden ser palabras más vendehumo, ya que queda precisamente en evidencia de que algo que no existe en Chile, estas empresas con alto nivel de complejidad que tienen estos cargos rimbombantes desde pensadores de la humanidad que ayudan al desarrollo de la inteligencia artificial. eh, Eso prácticamente no existe en Chile. En Chile no existe masivamente estas empresas como Google, donde los trabajadores, si están aburridos un rato, se van a jugar PlayStation en una sala de juegos. Ese tipo de cosas apenas existe en Chile y no, eh, insisto, es una venta de humo impresionante lo que hace la ministra, digamos. Eh, y ahí, bueno, obviamente todo esto pasa también por el problema que está en las políticas de innovación y la falta de planificación estratégica pertinente en la educación y el desarrollo de la ciencia en Chile. En nuestro país, digamos, comparado con la OCDE, por ejemplo, es uno de los que el sector privado menos invierte. Eso es una cuestión importantísima para entender el problema en Chile, que el sector privado invierte muy poco en lo que se llama I+D, investigación y desarrollo, mientras que en promedio de la OCDE es del 2% del PIB, en Chile es apenas un 0,3%. Y respecto a la inversión pública, en Chile representa apenas un 0,56% versus un 1,5% de la OCDE, haciendo el énfasis también que ese gasto está mucho más ligado al sector productivo en el caso de la UDE, donde existe estos ciclos más virtuosos entre las universidades y las empresas. Y en Chile, digamos, las empresas simplemente no demandan inversión desarrollada internamente en las universidades chilenas, digamos. Y este tema ha sido abordado muy débilmente por este gobierno y está totalmente sumido en la ideología, digamos, barata, en esta idea de que se evidencia, digamos, lo único que ha hecho la ministra Lincolado ha sido juntarse con los magnates de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas, que tienen más bien intereses en nuestros recursos naturales, o montar negocios de dudoso impacto en el desarrollo, pero sí con conocido impacto ambiental, como son los data centers. En esa línea, digamos, Lincolado también hay que entenderlo más políticamente, su actuar dentro de esta estrategia política que se ha denominado, entre comillas, como inundar la zona, que es decir, saturar con cuñas media estúpidas el debate, a la vez que hay otros ministros también haciendo lo mismo en otras áreas, digamos, aumentando la saturación de información y dificultando también la distinción entre lo relevante y lo irrelevante. Lincolado hay que entender que ella tiene experiencia en esta materia y por lo mismo no debe entenderse sus intervenciones de forma ingenua o como mera estupidez. Ella fundó una empresa norteamericana, o sea, en Estados Unidos, digamos, llamada Phone to Action, que le valió su prestigio como empresaria innovadora, entre comillas, que es una plataforma que para que organizaciones políticas o civiles cuenten con bases de datos para movilizar usuarios
que bombardeen a políticos para presionarlos a tomar ciertas decisiones, digamos. Es decir, básicamente una empresa que tiene base de datos de personas a las que les va avisando cómo presionar a políticos, básicamente para que actúen como bots, entre comillas, pero no son bots, sino personas reales que vienen convocados por estas aplicaciones. Además de mejorar también la intervención en redes sociales. En ese sentido, Lincoln Lago, de hecho, declaró, o sea, no hay que olvidar que ella además está digamos, viene ya viviendo 20, 30 años en Estados Unidos. De hecho, dijo estar adaptándose a la idiosincrasia chilena, y en ese sentido, alguien que viene directamente desde el mundo empresarial estadounidense de ultraderecha, que hoy opera mediante las políticas imperiales de Donald Trump, y ella parece tener bastante cercanía con ese tipo de gente. En ese sentido, creo que hay mucho debate aún que dar. Invito a salir bastante de las dicotomías, a no caer en los chantajes de gente que no están para nada preocupados por nuestro futuro, menos por nuestra historia, menos por nuestra cultura. Así que eso quería terminar esta jornada con esta reflexión. Le mando un saludo a todo el equipo de Radio Mapa y también a todos nuestros auditores. Muchas gracias.